Hola amante sobrenatural, soy el viajero, y esta noche te invito a adentrarte en las sombras de un callejón olvidado, en este rincón de la ciudad, donde la luz se desvanece y el silencio pesa más que el viento, se esconde la leyenda de una niña cuyo llanto hiela la sangre. ¿Te atreves a descubrir por qué sus ojos arden en rojo como brasas vivas y de dónde provienen esos colmillos tan afilados? Ponte tus auriculares. Ajusta el volumen al máximo y prepárate para sumergirte por completo en esta historia que desdibujará la frontera entre lo posible y lo impensable. En nuestro mundo existen fenómenos que solo unos pocos han contemplado con vida. Voces que susurran desde grietas invisibles y criaturas que vigilan en la penumbra. Hoy exploraremos la verdadera naturaleza de la niña del callejón y revelaremos los secretos que la mayoría jamás se atrevería a enfrentar antes de comenzar. Déjame pedirte un pequeño favor, comenta la frase "los ojos carmesí acechan en la penumbra" para demostrar que has sentido el frío de este relato y ayudar a nuestra comunidad a crecer. Cada comentario es una señal para el algoritmo de YouTube de que este oscuro rincón merece ser compartido con más buscadores de lo oculto. Y si te atreves, regálanos un like. Esa simple acción hará que la leyenda cruce las fronteras del canal y llegue a quienes aún no saben que la niña aguarda en lo más profundo de sus miedos. La noche se había adueñado de cada rincón de la ciudad como un manto impenetrable, y en las calles desiertas solo respiraba el murmullo lejano de los faroles parpadeantes. El inspector Ramírez avanzaba con paso firme por la acera agrietada, su linterna barreando las paredes desconchadas y los charcos oscuros que reflejaban la luna en destellos fragmentados. El aliento, visible por el frío invernal, marcaba el compás de sus pensamientos. Las patrullas nocturnas eran las más tranquilas, o al menos así lo había sido hasta esa madrugada. Al doblar una esquina, un sollozo apenas audible se coló entre el silbido del viento. Ramírez detuvo el paso y giró lentamente el rostro, escudriñando la negrura en busca de algún ser humano extraviado. Resopló para ordenar sus nervios y avanzó con sigilo hacia el origen del sonido. El callejón se abría como una grieta entre dos edificios en ruinas, un pasadizo estrecho donde la oscuridad parecía más densa, casi tangible. El inspector alzó la linterna y descubrió, al fondo, la silueta encogida de una niña. La niña se acurrucaba contra la pared de ladrillo, los brazos envueltos en un abrigo raído que dejaba entrever unos tobillos frágiles. Su llanto perforaba el silencio con una cadencia lastimera, tan desconsolado que Ramírez sintió un nudo en la garganta. ¿Estás bien?, inquirió con voz suave, intentando disipar la tensión. Avanzó unos pasos, el chasquido de la grava bajo sus botas resonando como un disparo en el callejón vacío. Cada latido de su corazón parecía reclamar prudencia, pero la compasión profesional lo impulsó. La niña alzó el rostro de golpe. La linterna tembló en la mano del inspector y el chupído del aire se volvió un frío punzante. En lugar de ojos infantiles, dos iris carmesí centellearon bajo las cejas delgadas. Sus pupilas negras, verticales como un reptil, contrastaban con la piel nívea del rostro, dando la impresión de un cadáver recién sepultado. Los labios se entreabrieron. En un gesto de sorpresa, al iluminarlos, relucieron dos colmillos afilados que parecían esperar degustar algo más que inocencia. Ramírez tragó saliva y dio un paso atrás. El llanto cesó, reemplazado por un silencio expectante. Durante un instante, la niña permaneció inmóvil, como si evaluara al hombre que osaba perturbar su soledad. La linterna proyectó su sombra alargada sobre los muros cubiertos de grafiti, mientras el inspector buscaba en vano alguna lógica que explicara lo imposible. Trató de recobrar la compostura, aunque sus dedos temblaban. ¿Quién eres?, alcanzó a balbucear, su voz quebrada. De pronto, el aire a sus espaldas adquirió una viscosidad extraña, como si un aliento gélido recorriera la columna vertebral del oficial. Un crujido leve, casi imperceptible, emergió de la penumbra. Detrás de él, sin necesidad de volverse, Ramírez sintió un peso amenazante tras sus hombros
la sensación de una presencia que lo observaba con una paciencia mortal. La niña entrecerró los ojos, esbozó una sonrisa oscura y gimió, él prometió, pero antes de que concluyera la frase, una voz se deslizó entre las sombras, rasgando el silencio con un tono dulce y a la vez macabro. Ella es mi hija, y tú serás su cena. El latido del inspector se convirtió en un martilleo ensordecedor. Su pulso retumbaba en los oídos, mientras las pupilas de la criatura danzaban en la penumbra, invitándolo a un festín de horror. Por primera vez, comprendió que, en aquel callejón, no existían resquicios de esperanza ni escapatoria fácil. Solo quedaba enfrentar lo desconocido antes de que la noche reclamara su próxima víctima, el inspector. Ramírez permaneció inmóvil, el pulso desbocado, mientras su mirada oscilaba entre la niña de colmillos y el orificio oscuro del callejón tras de sí. El aliento gélido que sintió en la espalda no provenía solo del viento. Era una presencia viva, respirando con lentitud cadavérica. Inspiró con esfuerzo, consciente de que todo su entrenamiento policial podría desvanecerse en un instante, si no encontraba pronto un asidero de cordura. Inspector Ramírez musitó la voz, un susurro profundo que resonó en las paredes huecas. ¿No la ves? Ella tiene hambre. El oficial alzó la linterna con la mano temblorosa y apuntó hacia el punto exacto de donde surgía el sonido. La luz reveló una figura alta, enclenque, casi translúcida, deslizándose hacia él. Piel marmórea, ropas antiguas, manchadas de tierra reseca y esos ojos igualmente rojos que los de la niña, centrados en él con una mezcla de anhelo y letalidad. Un escalofrío recorrió cada vértebra de su espina dorsal. El callejón pareció estrecharse. Los grafitis en las paredes se difuminaron en manchas sanguinolentas, los charcos a sus pies dejaron de reflejar la luna para mostrar fragmentos de hogueras y cuerpos contorsionados. En ese instante, el inspector supo que había cruzado un umbral, donde las leyes de la realidad se sometían al capricho de algo mucho más viejo y salvaje. «Aléjate de ella», ordenó Ramírez, intentando que su voz sonara firme. «No hemos venido a hacer daño». Un crujido metálico emergió a sus espaldas. Giró instintivamente y se encontró con la niña, cuyos colmillos relucían bajo la luz de la linterna. Su abrigo raído había dejado al descubierto marcas en la piel, arañazos en formación de runas, como si un ritual antiguo hubiera sido grabado sobre sus huesos. La figura paterna avanzó un paso y Ramírez disparó. El estruendo rebotó en los muros, multiplicándose en ecos cavernosos. Pero no hubo impacto. La bala rasgó el aire y se perdió, incapaz de penetrar la carne espectral que se le acercaba. Fue entonces cuando el teléfono táctil en el bolsillo del inspector vibró, proyectando un pulso de luz azul tenue. Con manos temblorosas lo sacó para marcar al 911. Pero la pantalla se congeló con un mensaje críptico. Ya es demasiado tarde. La niña soltó una risita afilada, el sonido de una campana torcida, y retrocedió hasta apoyar la espalda contra el muro. Apuntó con sus dedos finos y alargados hacia Ramírez como si dirigiera una orquesta de sombras. De las grietas del cemento surgieron hilos oscuros, tentáculos de niebla que empezaron a enredarse en las botas del oficial, asfixiando sus movimientos. La voz del padre se tornó más grave, un pulso hipnótico que rompía la voluntad, arrastrándola hacia un abismo sin retorno. «Hace siglos que buscaba compañía», dijo, mientras la niña alzaba la cabeza y los colmillos brillaban. «Tú y ella compartirán la eternidad». El inspector Ramírez sintió como la niebla fría ascendía por sus piernas, como si le robara los nervios. Con un esfuerzo sobrehumano, alzó la linterna hacia arriba. Intuía que la única escapatoria era quebrar aquella concentración demoníaca. La luz tembló y por un segundo el callejón pareció despertar. Las baldosas se resquebrajaron, dejando ver un corazón palpitante de materia viva, oscuro y viscoso. La criatura paterna alzó el brazo, apuntando con un dedo cadavérico al cuerpo del oficial. Ramírez, con la voz temblorosa pero aferrada a un último vestigio de coraje, gritó: «Suéltenme». El ruido de un disparo lejano retumbó como una promesa de rescate esquiva.
Quizá un compañero alertado por aquel llamado interrumpido. Quizá solo su mente jugándole una mala pasada. Lo cierto es que el callejón respondió con un estruendo sólido. Y los muros comenzaron a sangrar penumbras que se arremolinaban alrededor de la niña. Esta dio un paso adelante, ajustó su abrigo y murmuró una palabra siniestra en un idioma inmemorial. La neblina se espesó, envolviendo a Ramírez y borrando cualquier rastro de luz. Sintió la mano fría de la niña en su muñeca y supo entonces que el verdadero horror apenas comenzaba. La niebla que brotaba de las grietas del asfalto se tornó más densa, como si la misma tierra respirara con ansia en aquel callejón maldito. El inspector Ramírez sintió la fría caricia de los tentáculos oscuros en sus miembros. Cada fibra nerviosa de su cuerpo gritaba pavor. Aquella neblina no era vapor inerte, era el aliento de una fuerza ancestral que, tras siglos de silencio, despertaba para reclamar su tributo. La niña arrastró al oficial hacia el corazón palpitante que se había abierto entre los adoquines. A cada paso, las runas grabadas en su piel centelleaban con un fulgor rojo, como si absorbieran lágrima y sangre en un mismo acto sacrificial. El suelo latía cual animal herido, ondulando bajo los zapatos de cuero pulido del inspector. A su alrededor, el callejón mutó, los grafitis se transformaron en símbolos rotatorios dibujados con alquitrán. Los charcos reflejaron escenas antiguas de sacrificios y heridas incandescentes. Ramírez quiso retroceder, pero la niebla apretó sus tobillos con cadenas de humo, arrastrándolo hacia un portal que se abría a sus pies. Al otro lado, la realidad se disolvió. Un recinto de piedra caliza ennegrecida emergió ante sus ojos, iluminado por antorchas cuyos primeros destellos morían en tinieblas impenetrables. Las llamas no arrojaban calor. Por el contrario, un frío glacial radiaba desde ese círculo ritual, invitando a Ramírez a un banquete de horror. La niña se detuvo en el umbral. Alzó un brazo pálido y señaló un altar de mármol astillado. Sobre él yacía un cuenco ahuecado en el cráneo de un animal desconocido, lleno de un líquido que parecía un charco de sangre recién desangrada. El padre espectral avanzó a su lado, sus pasos resonando como crujidos de cristales rotos. Su rostro, difuso entre sombras, se acercó al inspector con una sonrisa cadavérica. Bajo la capucha, los ojos rojos brillaban con la intensidad de hogueras sobrenaturales. Ramírez sintió el olor acre de la muerte, carne quemada y tierra húmeda. «Bienvenido», susurró la figura, «al banquete de los elegidos». Un coro de susurros emergió de las paredes. Voces antiguas, nacidas del miedo de 1000 víctimas, rodearon al oficial en un eco escalofriante. Al fondo, sombras danzaban en contornos horrísonos como si presenciaran el ritual definitivo. La niña se deslizó hasta el centro del círculo, arrodillándose con gravedad macabra. Sus colmillos relucieron un instante, reflejando las antorchas moribundas. Luego, apuntó con delicadeza al inspector, trazando en el aire una runa que Ramírez no comprendió, pero que sintió retumbar en su mente. Un zumbido ensordecedor creció en su cráneo. La figura paterna colocó el cuenco frente al inspector y lo alzó hasta situarlo bajo su barbilla. El líquido en el cráneo animal se removió, burbujeando con lentitud casi reverente. Ramírez quiso apartar la mirada, pero sus párpados se negaron a obedecer. El susurro se transformó en un cántico, palabras sin sentido en lenguas olvidadas. Un conjuro para desgarro de almas. La niebla se agrupó sobre el cuenco, filtrándose como humo venenoso. Aunque nunca hubiera olido nada tan fétido, quiso gritar de repulsión. Pero el hechizo apretó sus labios hasta secar su voz. En ese instante, la niña se incorporó y apoyó un dedo helado en la sien del inspector. Una descarga de imágenes le atravesó el cerebro, escenas de su infancia, sueños rotos, rostros queridos transformados en figuras de cera en llamas. Cada recuerdo se retorció hasta volverse una pesadilla viva. Sintió como su propia identidad se deshacía, reemplazada por la presencia de esa niña vampírica. La voz grave del padre resonó en su conciencia. Tu voluntad será alimento. Tu esencia
el lazo que ata a mi sangre con la suya. La tierra tembló bajo sus pies. Los símbolos en las paredes ardieron en un resplandor escarlata, proyectando sombras que crecían como picos afilados. El inspector sintió el peso de siglos de sacrilegios abrazándolo con fuerza. Pudo escuchar, por encima de todo, el latido incansable de ese corazón de materia viva, un órgano fangoso que clamaba por nuevos impulsos. Ramírez comprendió, en un destello terrible, que cada fibra de esa criatura esperaba la última chispa de resistencia para devorarla y absorberla, con un esfuerzo sobrehumano. Recordó el zumbido de su comunicador policial enterrado en el bolsillo interior de su chaqueta. Aunque su celular falleció, el transmisor, protegido por la lona, aún guardaba la luz parpadeante de la esperanza. Levantó el brazo tembloroso, ejecutando un movimiento desesperado. La niña gritó, un chillido que desgarró el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El cuenco tembló, salpicando gotas de ese fluido ominoso que quemaban la piedra al caer. La figura espectral tensó un brazo translúcido, dispuesto a impedir la fuga. Pero en ese instante crítico, un estallido de luz emergió del comunicador, una ráfaga de señal que atravesó la penumbra con un pulso cegador. Los cánticos se interrumpieron, convertidos en sollozos desconsolados. El ritual quedó suspendido. El cuenco cayó al suelo, derramando su contenido en llamas verdosas que aullaron con dolor. El corazón bajo el piso palpitó violentamente. Y, por un breve segundo, el inspector Ramírez vio, con claridad nítida, los engranajes de aquella pesadilla, un portal enlazado a millones de almas quebradas, dispuestas a consumir todo vestigio de vida. Aún así, su adversario no se detuvo. El padre de la niña alzó una mano y extendió dedos retorcidos hacia Ramírez. La niebla formó garras de humo a su alrededor, estrangulando los bordes del círculo. El inspector, con los músculos al borde del colapso, levantó su linterna y apuntó directo a los ojos de la criatura. El haz de luz cortó la oscuridad con una nitidez casi sagrada. Aquella luminosidad purificadora rozó la piel marmórea del espectro, desintegrando fragmentos de su forma espectral. La niña aulló de dolor y sorpresa al ver al padre tambalear. Ramírez comprendió que la luz era su aliada más poderosa contra la oscuridad ancestral. Recogió el cuenco roto con la yema de los dedos e intentó arrojarlo hacia la grieta del suelo, donde el órgano viscoso palpitaba. Cada latido enviaba ondas de terror e inestabilidad al aire. Mientras luchaba por mantener la linterna firme, murmuró una oración a un Dios en el que no creía, suplicando la fuerza necesaria para cerrar aquel abismo infernal. El portal se contrajo, respondiendo al efecto de la luz como si retrocediera ante el filo de una espada. La niña retrocedió, arrastrándose hacia la pared, su abrigo raído dejándola al descubierto como una muñeca de cera rota. El padre gritó un lamento de siglos, y de sus fauces emergió una onda concéntrica que debilitó el propio haz luminoso. Ramírez, sintiendo el pulso de la muerte muy cerca, alzó el cuenco y lo estrelló con toda su furia contra el corazón que se abría bajo sus pies. El estruendo fue atronador. Una explosión de aire frío y fuego sombrío se alzó, lanzando al inspector contra el muro. El portal se cerró con una ráfaga final de viento gélido, arrastrando consigo la niebla y los susurros. La antorcha más cercana cayó apagada y la penumbra recuperó su dominio sobre el callejón. Todo quedó en silencio, salvo el latido acelerado del propio Ramírez y el eco débil de un llanto infantil ahogado entre las piedras. Mientras agonizaba, de rodillas, con la linterna aún iluminando el trozo de cráneo destrozado, comprendió que la amenaza no había terminado. Había contenido el ritual, pero a costa de quebrar para siempre la frágil barrera entre nuestro mundo y aquel reino de sombras. Aún sentía el tacto helado de la mano de la niña, la sensación de su mirada carmesí quemándose en la retina. El inspector alzó la vista, decidido a cerrar esa herida de la realidad antes de que otros curiosos osaran aventurarse en ese callejón maldito. Con voz rouca y agotada, murmuró: «Nunca dejaré que vuelvas a nacer».
El inspector Ramírez salió tambaleándose del callejón justo cuando los primeros rayos del alba se filtraban entre las nubes grises. Cada paso sobre él empedrado retumbaba, como un recordatorio del horror vivido. Con la linterna aún temblando en su mano, recorrió las calles vacías hasta que la lluvia fina empezó a lavar la sangre seca de sus rodillas. No hubo ambulancia ni compañeros en escena, la niebla infernal se había desvanecido sin testigos. Solo el inspector cargaba el eco de aquel llanto carmesí y la promesa rota de nunca dejar nacer de nuevo a la niña vampírica. Al llegar a comisaría, evitó el pasillo principal y buscó la sala de archivos, el único lugar donde el tiempo parecía detenerse, con guantes de látex todavía manchados de hollín y tierra húmeda. Abrió uno de los cajones metálicos y desplegó expedientes amarilleados. Expedientes de desapariciones inexplicables de menores a lo largo de más de un siglo. Cada carpeta narraba la misma pesadilla, una niña, su llanto desconsolado en un callejón exacto y el rastro difuso de un espectro que reclamaba víctimas. Ningún cuerpo aparecía, ninguna pista permitía cerrar el caso, la lista de nombres era larga. Entre 1882 y 1923. Al menos 23 niños habían desaparecido sin dejar huella en aquel barrio. Los informes policiales hablaban de faroles, fantasmas, voces en susurros y sombras que se desvanecían al acercarse. Los oficiales de entonces rindieron declaraciones describiendo una niña de ojos rojos y un hombre con ropas antiguas rondando la escena. La superstición imperó y los casos fueron archivados como incidentes paranormales sin mayor investigación. Aquello explicaba por qué nadie había recuperado los archivos o hecho limpieza. El miedo selló cada expediente con un nombre, la niña del callejón, impulsado por la urgencia. Ramírez se trasladó a la hemeroteca municipal. Entre rollos de periódico y publicaciones locales, halló un recorte amarillento de 1901 que contaba la leyenda de Leonardo Morales, un carnicero apodado el Padre Rojo por su obsesión ritual con la sangre. Se decía que Morales había perdido a su niña en un incendio. Desesperado, recurrió a sortilegios oscuros para traerla de vuelta. Sus vecinos escucharon cánticos en latín bajo la luna y vieron antorchas fúnebres en el cobertizo tras su casa. Al morir Morales, en circunstancias nunca aclaradas, sus restos fueron sepultados en un cementerio abandonado. Pero la leyenda aseguraba que su voluntad maldita había quedado ligada a la sangre de su hija. Cada palabra de aquel artículo hacía resonar en la mente del inspector la voz cadavérica que había oído en el callejón. Comprendió que aquella niña no era un simple espectro errático, sino el órgano vivo de un pacto ancestral consumido por el deseo de prolongar su existencia a través de víctimas inocentes. Y el padre espectral, aquel rostro difuso cubierto por sombras, ¿era el responsable de encarnar la oscuridad que había roto el velo entre ambos mundos? Tras cerrar los periódicos, Ramírez regresó a su oficina con el corazón apesadumbrado. Encendió la única lámpara de su escritorio y extendió las fotografías borrosas de la primera investigación. En cada una, la forma de la niña parecía idéntica, misma estatura menuda, abrigo raído y mirada voraz. Pero en la última instantánea, apenas perceptible junto al muro, se veía un símbolo, una runa circular que coincidía con las marcas grabadas en la piel de la criatura. Aquella runa reaparecía en la documentación de Morales, dibujada con tinta roja sobre la encuadernación de su grimorio perdido. La noche cayó mientras el inspector Ramírez rehacía el camino al barrio maldito. Llevaba consigo un viejo carnet policial, una linterna con baterías nuevas y una copia del recorte de periódico. Cada callejón que recorría evocaba el crujir de la niebla infernal. Al pasar frente al antiguo cementerio, una ráfaga de viento gélido le susurró su nombre. El gran portón oxidado se abrió con un quejido metálico como invitándolo a descubrir la última morada de Morales. Ramírez contuvo el aliento y entró, decidido a cerrar aquel ciclo de muerte que se remontaba a más de un siglo. En el centro del cementerio,
Encontró una lápida desmoronada sin nombre, apenas cubierta de enredaderas. Al inclinarse para inspeccionar las inscripciones, advirtió una inscripción casi borrada: aquí reposa el padre de la niña que nunca descansa. El corazón le dio un vuelco a su alrededor. La maleza se estremeció como si respondiera a una presencia invisible. Sin embargo, no hubo apariciones, solo el eco de un llanto lejano que surgía del aire. El inspector sacó una navaja plegable y raspó la lápida hasta revelar un intrincado símbolo, la misma runa circular que había visto en sus fotos antes de que pudiera reaccionar. Un relámpago rasgó el cielo. La runa brilló con un resplandor rojo intenso, y el suelo tembló bajo sus botas. Del fango emergió la figura pálida de la niña, con ojos como brasas y colmillos al acecho. Sin aviso, apareció también la sombra alta del padre espectral, esbozando una sonrisa cruel. Ramírez alzó la linterna y sostenía firme el pergamino que relataba la invocación de cierre. Era la única esperanza de sellar el pacto maldito de una vez por todas. La niña soltó una risita afilada y susurró: «Has venido a acompañarnos». Su voz se entrelazó con el viento hasta convertirse en un coro de lamentos. El inspector, sobrecogido, abrió el recorte y comenzó a leer las palabras finales del conjuro, una fórmula en latín que prometía atar las almas errantes al sepulcro ancestral. Mientras pronunciaba cada sílaba, sintió como la presencia de Morales se tensaba, como si su esencia luchara por no ser arrancada del mundo de los vivos. Pero antes de completar la última línea, la sombra del padre cubrió al inspector, proyectando oscuridad pura. La runa grabada en la lápida palpitó como un corazón torturado. Ramírez alzó la linterna al cielo y gritó con un aliento que no sabía si era humano: «Que mi voluntad sirva de escudo contra tu sed de sangre». Un golpe de luz cegadora estalló en el cementerio. La niña huyó de rabia, y el cementerio retumbó con un coro de voces desgarradas. En ese caos furioso, el inspector sintió como el suelo se abría bordeándolo. El cementerio se convertía en el nuevo ritual, la lápida su altar. Sabía que cada palabra pronunciada formaba parte de un peligroso intercambio. Si fallaba, quedaría atrapado para siempre en esa vorágine de sombras. Pero si tenía éxito, quizá lograría que la niña y su padre regresaran al polvo de donde habían surgido. La luz estalló sobre el cementerio con un estruendo sordo, liberando un torrente de energía que barrió las lápidas y rasgó el silencio ancestral. El resplandor azul del comunicador, amplificado por la voluntad de Ramírez, encendió las runas de la lápida desmoronada, proyectando símbolos danzantes sobre la tierra húmeda. La niña vampírica se retorció en el aire como un insecto, atrapado en una telaraña de luz pura, mientras el padre espectral alzaba los brazos intentando retener la oscuridad a su favor. Cada palabra del inspector resonó con firmeza, era el eco de un juramento que marcaba la diferencia entre la salvación y la eterna condena. Con voz atronadora, Ramírez recitó la segunda parte del conjuro, un verso antiguo en latín que hablaba de la fusión de la carne y el espíritu en un sótano de piedra sellado. La tierra comenzó a vibrar, y el perímetro del cementerio se cubrió de un muro de niebla plateada cuya temperatura descendía con rapidez inhumana. Las antorchas en lo alto de los muros se agitaron, proyectando hogueras danzantes que parecían querer sofocar ese muro de escarcha. El inspector apretó el pergamino con ambas manos, como si sujetara la última brizna de su propia alma. Sabía que cada sílaba pronunciada arrancaba poder al pacto profano, pero a la vez debilitaba su propia esencia. Como si fuera un sacrificio personal, la figura del padre se alzó con furia titánica. Los restos de su capucha flotaron en el aire, revelando un rostro ranurado por arrugas tan antiguas como la muerte misma. Sus ojos rojos fulguraban con odio puro mientras apuntaba un dedo huesudo hacia Ramírez, soltando un grito tan grave que revolvió el aire en ondas macabras. En respuesta, el muro de niebla se condensó en barreras translúcidas, formando un cilindro protector alrededor del inspector.
Aquellas barreras emitían un zumbido sostenido como el aleteo de miles de mariposas fantasmales. Cada aleteo era un pulso de resistencia, un ejército de espíritus guardianes convocados por la plegaria del oficial. La niña, apenas envuelta todavía en su abrigo raído, lanzó un aullido desgarrado. Se transformó en una silueta de humo enredado, retorciéndose con movimientos imposibles. Sus colmillos afilaron aún más su forma, y de su garganta surgió un canto discordante, la nota final de un lamento lunar que hacía temblar la sangre en las venas de cualquier mortal que la escuchara. La música espectral penetró el muro de niebla, obligándolo a tambalear. Sin embargo, el inspector, con voz fragmentada por el cansancio, continuó leyendo la última estrofa del conjuro. Sabía que aquella entonación sellaría la puerta entre los vivos y los muertos. Aunque le costara su último aliento, el aire se llenó de un olor a tierra recién removida y a hierro quemado. Las runas de la lápida crepitaban, descargando chispas de luz carmesí que se unían con la niebla plateada para tejer un mural de poder arcano. De pronto, la tierra bajo los pies de la niña cedió, abriendo una grieta de la que brotó un silencio atronador. La niña desapareció en el abismo, arrastrada por la fuerza del conjuro, y su llanto se desvaneció como un eco moribundo. El padre lanzó un aullido tan desgarrador que el cielo pareció ensombrecerse de nuevo y por un instante todas las antorchas se apagaron. En esa oscuridad absoluta, Ramírez sintió un frío helado rodearlo por completo. El aire se tornó espeso y creyó que su propia voluntad podía resquebrajarse en ese instante. Con un último esfuerzo empujó las palabras finales «Animae repleant sepulcrum». A eternum vinculum, al pronunciar el vinculum, la lápida se alzó sobre sus bases, girando hasta erguirse como un muro de piedra que selló la grieta abierta en el suelo. El muro de niebla plateada ascendió en remolinos, trazando un sello circular que cubrió el umbral con un patrón impenetrable. La aparición del padre apenas duró un parpadeo, su figura se consumió en un destello rojizo que aulló en agonía, antes de extinguirse por completo. Un latido final, atronador, resonó bajo la tierra, como si un corazón gigantesco hubiera sido aplastado de un golpe. Después, el silencio volvió a reinar, pesado pero purificador. Las antorchas se encendieron, solas, devolviendo una luz cálida que parecía exorcizar los últimos resquicios de aquella pesadilla. El muro de niebla se desvaneció, desintegrándose en polvo sutil que se mezcló con la bruma matutina. Ramírez, con las rodillas temblorosas, apoyó la frente contra la lápida sellada. El pergamino yacía en su regazo, exhausto, cubierto de símbolos brillantes que se apagaban uno a uno. Por un momento pensó que su propia alma se disolvía con cada exhalación de alivio. Sintió un golpeteo contra su pecho, no era el terror, sino su corazón latiendo con gratitud por permanecer vivo. Aún así, el sabor amargo de la derrota moral lo invadió. Sabía que había sellado la amenaza, pero había visto demasiado, cargaba con el eco del llanto carmesí y el rostro de la niña en cada parpadeo. Un susurro otoñal acarició las hojas secas del cementerio, como si alguna presencia benevolente le susurrara palabras de aliento. Lo lograste, ante ojos de mortal. Pero recuerda que la oscuridad siempre busca resquicios. El inspector Ramírez alzó la vista hacia el cielo que clareaba, con gotas de rocío pintando de cristal las puntas de las cruces. Con voz ronca, apenas un murmullo, prometió: vigilaré este lugar hasta que la última sombra se consuma. En ese instante, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba: proteger el sello. Renovar la promesa y enfrentar los susurros que, en noches de luna nueva, volverían a pedir compañía. El inspector Ramírez regresó al cementerio todas las noches desde aquel alba en que selló la grieta. Su rostro, demacrado por el insomnio, reflejaba una determinación inquebrantable: entender el ritmo del mal para contenerlo. Cada crepúsculo cruzaba el portón oxidado con una linterna en una mano y un maletín metálico en la otra, repleto de víveres, herramientas de grabación y documentos antiguos que había obtenido de la biblioteca municipal.
Sabía que no bastaba con una sola contención. El ciclo darle sombra a la niña vampírica exigía vigilancia continua. Instaló cámaras infrarrojas en las cruces rodeando la lápida sellada. Conectadas a baterías de larga duración, colocó sensores de movimiento y desplegó una cinta de seguridad alrededor del perímetro para delimitar el espacio sagrado. Empujó cada poste con prisa ceremoniosa, como si cada paso fuera parte de un ritual improvisado. Sin embargo, nada advertía su presencia ante ojos profanos a simple vista. Aquel trayecto nocturno no era más que el de un oficial rondando un cementerio. La única evidencia de su misión secreta eran los símbolos encintados en azul y blanco, y las notas que guardaba en un cuaderno encuadernado en cuero viejo. La primera noche transcurrió en calma aparente. El inspector revisó cada hora los monitores, comprobando que el sello de la lápida no emitiera resplandores ni vibraciones. Registró datos de temperatura y humedad, persuadido de que el frío podría debilitar el hechizo. A las 2:13, el termómetro marcó un descenso inusitado de 5 grados. Seguido de un murmullo imperceptible que las cámaras captaron como interferencia sonora, Ramírez rebobinó la grabación con paciencia de cirujano, un susurro femenino apenas inteligible como un lamento antiguo que se repetía en bucle. Sintió un escalofrío. ¿Estás ahí?, susurró al micrófono, pero la respuesta fue solo el silencio. A la luna siguiente. El inspector documentó el primer avistamiento, un resplandor carmesí en la base de la lápida, un parpadeo sutil, como el latido de un ojo espectral. De inmediato, cogió su cámara de SLR y apuntó al punto exacto, capturando un halo rojizo que se expandía pocos centímetros. Después de procesar las imágenes en su ordenador, descubrió que el resplandor formaba la silueta de la niña. Un contorno fangoso con los colmillos perfilados y la ropa raída flotando en una bruma tenue. No era un reflejo, ni un error de lente, era la prueba viva de que aquella presencia no descansaba. Mientras tanto, en su vida cotidiana, el inspector se convertía en un fantasma ambulante. Las mañanas en la comisaría eran polvo de café sobre la taquilla vacía de compañeros quienes murmuraban sobre su obsesión. Su familia notó el cambio. El hogar, antes amparo cálido, se volvió un refugio frío. Su hija adolescente dejó de recibir sus llamadas y su esposa evitaba preguntar por sus ojeras. Ramírez lo comprendía. Pocos aceptarían que un policía pasara noches vigilando un sepulcro para sellar lo que no existe. Pero cada vez que pensaba en retirar su custodia, oír un sollozo pueril le confirmaba la urgencia. Al cierre de su cuarto mes de vigilia, descubrió un patrón. Releyendo los expedientes de 1882 a 1923 y el recorte de 1901, notó que los avistamientos aumentaban cada 13 años. Precisamente en 1914 y 1927 hubo picos de desapariciones infantiles. 13 años después, en 1940, otra oleada. 13 años tras ese, en 1953. El sello que colocó en 2025 aterrizaba, por tanto, justo en el umbral de una nueva perturbación. El ciclo que le quedaba por cubrir era el más peligroso, el que renovaría la fuerza del pacto en su origen consumido. Por la certeza de lo inminente, Ramírez buscó entre antiguos rituales de exorcismo y testimonios de brujas locales. Halló un manuscrito que mencionaba el baile de las velas como refuerzo para sellos inestables, una danza silenciosa de luces dispuestas en círculo, encendidas con cera de abeja y ungüento de pino. Reunió velas blancas y rojas, adheridas a mangos de hierro, y confeccionó un diagrama de runas a su alrededor, complementario al sello de la lápida. La noche elegida fue la más oscura del mes, cuando ni la luna ni las estrellas se atrevían a mostrarse. Al comenzar la ceremonia, trazó en el suelo una estrella de 5 puntas con arcilla blanca, vertiendo gotas de sangre de cordero en cada vértice. Luego encendió las velas y, mientras sus llamas temblaban, recitó un canto sacro en latín plagado de invocaciones a los ángeles custodios. Cada verso resonaba en la bóveda celeste.
atrapando la bruma nocturna y transformándola en un remolino de luz plateada. Por un instante, sintió que la presencia espectral se retorcía de dolor, como si el destino de la niña vibrase en cada estrofa. Cuando la última sílaba abandonó sus labios, las velas estallaron en pequeños fogonazos de calor, y la estrella de arcilla se agrietó en 1000 fragmentos. El sello de la lápida emitió un pulso corto de luz dorada tan intenso que iluminaron los rostros de las estatuas funerarias vecinas. Todo volvió a un silencio reverencial. Ramírez, exhausto pero aliviado, guardó sus implementos y selló el círculo con trozos de granito del cementerio, simbolizando la unión de la tierra viva con la memoria de los difuntos. Sin embargo, no hubo tiempo para festejos. A las 2 de la madrugada, un nuevo susurro rasgó el aire, el mismo lamento infantil. Pero esta vez, acompañado por risas de ratas y crujidos de madera, el monitor de la cámara mostró a la niña paseándose frente al círculo caído, con un paso errático, girando su rostro de ojos rojos hacia Ramírez. Apuntó nuevamente con la cámara y capturó una secuencia de fotogramas donde la niña abría la boca mostrando colmillos goteantes. La linterna del inspector osciló, amenazada por una corriente helada que emergía del suelo, sintiendo la presión de su propia vulnerabilidad. Ramírez pronunció en voz alta, fragor luxa eterna. Defende a Anxeden, esperaba que su grito de autoridad hiciera retroceder a la sombra. Para su sorpresa, la niña se detuvo en seco, sus ojos rojos parpadearon por última vez y con un giro brusco se desvaneció como humo. El cementerio quedó en un silencio de piedra, roto únicamente por el latido agitado del inspector, consciente de que aquella victoria era apenas un respiro. Ramírez cerró el cuaderno y lo guardó en el maletín junto con las cintas de vídeo. Sabía que cada vez el sello requeriría refuerzos más complejos y que la niña intentaría romperlos con artimañas cada vez más ingeniosas. Pero también comprendió que su determinación y su convicción eran el verdadero amuleto contra la oscuridad. Al darse la vuelta para marcharse, se permitió una última mirada hacia la lápida sellada. Una brisa suave peinó las hojas de los árboles funerarios y pareció susurrar su nombre con gratitud. El inspector Ramírez exhaló con firmeza y pronunció una promesa solemne: mientras haya luna o sombra, aquí estaré. No permitiré que olviden el precio de la curiosidad. En ese pacto silencioso, comprendió que la vigilia eterna no era una carga impuesta por el terror, sino una elección nacida del valor de enfrentar lo imposible. La niña del callejón había quedado retenida, pero su historia seguía viva en cada aleteo de bruma. Y él, como guardián nocturno, sería el escudo entre la inocencia de la ciudad y el hambre insaciable de las sombras. Cuando el sol se alzó en el horizonte, el inspector Ramírez aún no había cerrado los ojos. La intensa vigilia de la noche anterior se prolongó en un sueño inquieto, poblado de risas distorsionadas y sollozos que parecían emanar del interior de su cráneo. Cada vez que intentaba conciliar el descanso, percibía un susurro tenue, como si las propias sombras de su habitación intentaran convencerlo de que dejara de luchar y se rindiera al abrazo gélido del callejón maldito. A media mañana, una llamada de su compañero de turno lo sacó de aquel letargo perturbador. La grabación de las cámaras infrarrojas indicaba un movimiento inusual alrededor de la lápida sellada. Una línea de huellas fangosas que no pertenecían ni a animal ni a humano emergía de la tierra, húmeda y se desvanecía en el aire. Ramírez palideció mientras revisaba las imágenes. Aquel rastro recordaba la silueta retorcida de la niña vampírica, con su abrigo raído y su sonrisa afilada, acechando entre la penumbra. Decidido a comprobarlo en persona, regresó al cementerio escoltado por 2 oficiales de confianza. Tras cruzar el portón oxidado, una bruma tenue pareció dar la bienvenida, como si el mismísimo aire lamentara su presencia al acercarse a la lápida. Advirtió que el sello mágico presentaba pequeñas grietas en el contorno de la runa principal.
Un zumbido apenas perceptible se filtraba entre esas fisuras como un quejido monocorde que exigía ser escuchado, mientras uno de los oficiales colocaba conos de seguridad. El inspector inspeccionó las huellas fangosas en el suelo. A su lado, brotaba un charco de la misma sustancia oscura que había manchado las botas del espectro infantil. Con guantes y lupa en mano, encontró fragmentos diminutos de un vidrio negro, casi orgánico, que no correspondían a ningún material de construcción local. Aquello reforzó su certeza. La niña, de algún modo, estaba intentando debilitar los sellos con un mecanismo extraño, casi científico. De pronto, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Ramírez. El viento nocturno, que ahora golpeaba las copas de los árboles con ferocidad, trajo consigo un murmullo coralado de voces infantiles. Una de las cámaras infrarrojas captó la manifestación. Otras figuras menudas emergían de la maleza, siluetas traslúcidas de rostros adorables, condenadas a repetir su último sollozo. Era como si la niña vampírica hubiera reunido un ejército de almas cautivas para multiplicar su poder. El inspector ordenó a sus hombres retroceder y reforzar el perímetro, mientras él se adentraba solo un par de metros más. Con la linterna en modo estroboscópico, barrió el perímetro de la lápida. Las voces se intensificaron, girando hasta formar un coro macabro que resonaba en las lápidas cercanas. Por un instante creyó reconocer en esos lamentos los nombres inscritos en los expedientes de hace más de un siglo, y comprendió que la amenaza se renovaba cada año. Cada niño desaparecido añadía voces al coro, y cada voz contribuía a desgastar la barrera entre los vivos y los muertos. De vuelta en comisaría, Ramírez revisó el manuscrito del conjuro. En sus notas marginales había anotado una variación rara, un pasaje que mencionaba el uso de sangre lunar, recogida en lunas de eclipse, para reforzar el sello. La próxima fase del ciclo debía coincidir con un eclipse parcial previsto en 6 meses. Sin embargo, el cronograma se alteraba. Las grietas en la runa indicaban que el pacto se reactivaba antes de lo esperado. Necesitaba esa sangre para reforzar el sello de inmediato, o las voces infantiles corromperían el círculo y liberarían a la niña y su séquito. Convocó entonces a un grupo de expertos en rituales del folclore local y alquimia clandestina. En una habitación sin ventanas, sellada con símbolos protectores, trazaron un plan meticuloso: recolectar el néctar de 3 flores nocturnas, la dama de la noche, la brugmansia blanca y la llamada flor de luna, cuyas esencias, combinadas, podían simular la sangre lunar. Cada flor crecía en un punto específico de la región, relacionado con antiguas leyendas de cosechas funerarias. Ramírez organizó el equipo en 3 partidas simultáneas. Cada mensajero recolectaría sus flores durante la madrugada siguiente, justo antes de que la niña despertara el coro espectral. La víspera, el inspector regresó solo al cementerio, con un escenario montado de velas negras y un cuenco de plata sobre la lápida. Comenzó un cántico de corta duración para mantener a raya las voces. Mientras recitaba, sintió punzadas en la nuca, como garras invisibles intentando desgarrar su carne. Los ecos le devolvían fragmentos de la oración, entrecortados por el llanto infantil y el suave crujido de madera vieja, un presagio de que las risas de ratas no estaban lejos así. Cuando la primera partida partió hacia el campo de dama de la noche, Ramírez selló el cementerio con un cordón de hierbas secas, salvia, ruda y romero. Le tomaría la madrugada entera leer el yunque de su destino en los braseros de incienso. Consciente de la velocidad con la que la niña y su coro avanzaban, comprendió que no bastaba con reproducir el conjuro original. Debía renovarlo, expandirlo, con símbolos nuevos, con saberes prohibidos extraídos de grimorios olvidados. La tarea amenazaba con consumir su cordura, pero el inspector estaba dispuesto a arriesgarlo todo al retirarse. Miró una última vez hacia la lápida sellada. La bruma plateada se posó como un halo protector, vibrando con cada latido de su corazón.
Entonces, una carcajada infantil rompió el silencio, más cercana que antes, como si la niña supiera que él planeaba reforzar el sello. Ramírez apretó el maletín contra su pecho y, con voz firme, respondió a esa advertencia silenciosa: no me rendiré. Ni ahora ni nunca. El inspector Ramírez esperó en silencio en el cementerio mientras el reloj marcaba las 4 de la madrugada. Una bruma espesa acariciaba las cruces y la penumbra teñía las tumbas de un gris espectral. Con una mano apretó el maletín de rituales y con la otra sujetó el pergamino que contenía las nuevas runas. Sabía que, en cuestión de minutos, aquel lugar sería escenario de un asalto siniestro. El primer mensajero emergió entre los pinos del antiguo camino. Sus botas estaban cubiertas de rocío y sus manos sostuvieron un ramillete de dama de la noche cuyas flores aún goteaban rocío irisado. Con voz entrecortada explicó que, al arrancarlas, la tierra tembló bajo sus pies y escuchó un coro de voces infantiles pidiendo clemencia. Ramírez tomó las flores y, sin mirarlas, guardó los tallos en una bolsa sellada con runas protectoras. Un segundo mensajero llegó cubierto de polvo pardo, trayendo las flores de Brugmansia blanca. El aire a su alrededor se contrajo con un olor dulzón y acre como a sombras intoxicadas. Contó que, al cortar los pétalos, sintió garras invisibles rozando su nuca y creyó escuchar carcajadas de ratas. El inspector limpió con cuidado los pétalos, esparciendo sobre ellos salvia para neutralizar cualquier influencia maligna. El tercero apareció sin aliento, con la flor de luna atrapada en un frasco de cristal opaco. Según relató, la planta solo floreció al paso de la sombra, y su brillo era tan níveo que parecía emitir un latido. Oyó risas y sollozos superpuestos, como si la niña y su séquito infantil celebraran su fracaso. Ramírez cerró el frasco, lo selló con cera roja y depositó la flor junto a las otras, con las 3 esencias reunidas. El inspector encendió un brasero de hierro y vertió en él gotas de aceite sagrado. Añadió cera de abeja roja al olor a pino, formando un humo blanco y rosáceo. Julián, su compañero experto en alquimia, revolvió la mezcla con un bastón de ébano y murmuró el cántico de purificación. El vapor ascendió en remolinos que iban formando un espejo de niebla frente a la lápida sellada. Ramírez trazó nuevas runas protectoras alrededor del perímetro, conectando con las huellas de sangre lunar simulada. Cada símbolo era un punto de anclaje para la luz estroboscópica de su linterna VIP, cuyas ondas ultravioletas repelían la neblina oscura. Preparó un círculo interno de velas bicolores, alternando el blanco puro con el rojo carmesí, formando la estrella de 5 puntas que había descrito el manuscrito olvidado. Al iniciar el cántico reforzador, las velas temblaron y la lápida vibró con un pulso irregular. De las grietas surgió un tenue resplandor, primero carmesí, luego violeta, anunciando la llegada del coro fantasmal. Las voces infantiles emergieron de la tierra. Un susurro coralado que cobraba intensidad y formaba palabras sin sentido. El canto de Ramírez respondió con firmeza, invocando a los espíritus benignos para que velaran el sello. La primera aparición fue la de una silueta menuda que flotó sobre el círculo exterior. Su abrigo raído se agitaba en ausencia de viento y los colmillos se perfilaron bajo la niebla espectral. Siguieron otras figuras, sombras de niños de edades distintas, todas con los rasgos infantiles corrompidos por la condena. Rodearon el círculo, caminando al revés, con susurrantes lamentos que retumbaban en el aire como ecos subterráneos. Ramírez enfundó la linterna en modo estroboscópico máximo. Cada destello desintegró por instantes la forma de los infantes espectrales, mostrando sus almas atrapadas en redes de dolor. Aprovechó esos segundos de claridad para proyectar tinta blanca sobre las runas de las cámaras de seguridad, activando un circuito de defensa místico. Así, cada flash era un martillo que reforzaba el sello con vibraciones de luz. La niña vampírica emergió por el lado norte, donde el frío se tornaba más intenso. Alzó la vista hacia el inspector y gimió un cántico teatral que alarmó a las otras figuras.
Con un salto imposible, cruzó las líneas de velas y extendió los brazos, liberando un vendaval de niebla negra disfrazada de cientos de manos infantiles. Ramírez retrocedió, pero mantuvo el cántico, arrastrando las palabras con voz ronca en el momento de crisis. El suelo tembló y las velas se apagaron simultáneamente. El silencio se precipitó con violencia, tan denso que pareció devorar la luz de la linterna. La niña alargó sus colmillos hacia Ramírez, y por un segundo su rostro se fusionó con el de todos los niños perdidos. Las voces se unieron en un solo alarido, un grito de hambre que hizo crujir la tierra de entonces. Julián activó una señal de auxilio, pulsó un medallón embrujado que liberó un chorro de humo plateado. La niebla infantil se dispersó al contacto con aquel humo, y las velas volvieron a encenderse con llama azulada. Ramírez alzó la linterna de frente a la niña, obligándola a retroceder. Con paso firme, se acercó al primer plano de la lápida y pronunció la fórmula final del refuerzo. Lux perpetua vincula tenebras. El sello pulsó con un estallido de luz dorada que recorrió la runa principal como un latido gigantesco. La grieta se selló con un golpe sordo, emitiendo una onda de choque que hizo retroceder a todos los fantasmas. La niña gritó, quebrándose en 1000 fragmentos de humo que se disolvieron en el aire. Un último sollozo infantil resonó en la distancia antes de extinguirse. Cuando la calma volvió, el inspector Ramírez y Julián se miraron con la certeza del deber cumplido, al menos por ahora. El cementerio recuperó su silencio reverencial y las cámaras infrarrojas registraron una última imagen, la lápida, intacta, irradiando un halo plateado. Ramírez recogió el maletín y guardó el medallón, consciente de que el pacto se había reforzado, pero que la niña jamás olvidaría su rabia al cerrar el portón oxidado. El inspector alzó la voz hacia la neblina matutina y prometió en un susurro: esto no ha terminado. Vigilaré el ciclo, repetiré el ritual y me aseguraré de que tu coro nunca recobre la fuerza suficiente para volver a romper la barrera. Felicidades, aventurero de lo desconocido, porque has tenido la paciencia y el coraje de acompañarnos hasta el final de esta odisea en sombras. Pocas almas en este mundo se atreven a caminar por callejones donde la realidad se deshilacha y el miedo murmura su verdad más cruda. Si estás leyendo estas líneas, es porque has soportado el frío de la niebla infernal, has contemplado el brillo carmesí de la niña vampírica y has sido testigo del sacrificio de voluntad que selló el pacto profano. Eres parte de un pequeño grupo de elegidos que comprende que la curiosidad no es un defecto, sino el faro que ilumina los rincones más recónditos de lo imposible. Hoy te invito a demostrar tu compromiso con una frase breve y poderosa. El silencio de la lápida guarda el eco de mi valor. Escríbela en los comentarios. Con ella, no solo proclamas que has resistido el aullido final del coro fantasmal, sino que dejas tu huella en este canal y ayudas a otros buscadores de misterios a unirse a esta vigilia. Cada palabra que compartes es un gesto de valentía que se une a los anillos invisibles de nuestra comunidad, cerrando un círculo de apoyo que fortalece el escudo contra las fuerzas que buscan romper las barreras de lo real. Si hasta aquí te ha estremecido cada susurro infantil y cada latido profano, regálanos un like ahora mismo. Con ese simple clic, estarás enviando una señal al algoritmo de YouTube para que esta historia trascienda más allá de estos muros digitales y encuentre nuevos guardianes que despierten ante el frío abrazo de la niña de Callejón.news. Un favor menor, cada me gusta es una chispa que mantiene viva la vela de la curiosidad y que hace posible que relatos como este renazcan en otras pantallas, en otras mentes y en otros corazones dispuestos a desafiar lo desconocido. Te invito también a suscribirte al canal. Imagina que te unes a una orden silenciosa de exploradores del más allá, de vigilantes nocturnos con la mirada alerta. Al activar la campana de notificaciones, te comprometes a permanecer con nosotros en cada nueva travesía por lo oculto, a escuchar cada crujido de madera en la penumbra y cada murmullo que eche raíces en el silencio. Suscribirte es alistarte en nuestro escuadrón de curiosidad.
donde cada historia es un fragmento de un gran puzzle ancestral que, unidos, nos revela los vestigios de un mundo que late bajo la superficie. Comparte este video con esa persona que no teme al susurro de los vientos nocturnos, con el amigo que ansía historias de fantasmas reales y leyendas urbanas. Cuando lo hagas, estarás tendiendo un puente hacia otros que, como tú, saben que, en la rareza de un llanto en la oscuridad yace un mensaje de advertencia y asombro. Compartir es encender una antorcha colectiva. Mientras más manos la sostengan, más brillante será la llama que alumbre los secretos mejor guardados de lo oculto. Recuerda siempre, el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que intuimos al borde de la consciencia. Mantén los sentidos despiertos, el corazón dispuesto al escalofrío y la mente abierta a los huecos donde se ocultan las historias prohibidas. Aquí, en este canal, te recibiremos cada vez que busques salir de la cueva de lo cotidiano, para internarte en los laberintos del asombro y la inquietud. Gracias por acompañar al Inspector Ramírez y a nuestra comunidad en este viaje al límite de lo paranormal. Tu curiosidad es el faro que da sentido a cada relato. Tu coraje, la barrera que impide que la niña del callejón regrese con su coro hambriento. Hasta la próxima historia. Mantén alta la linterna y firme el pulso. Te esperamos para juntos volver a caminar entre las sombras. El viajero del más allá.